La sombra. Entender y superar nuestro lado oculto. Todos llevamos una parte oculta dentro de nosotros, una que no siempre queremos ver o aceptar. Hoy vamos a hablar de la sombra, un concepto psicológico desarrollado por Carl Gustav Jung, que nos invita a explorar aquello que reprimimos, tememos o incluso negamos de nosotros mismos. Pero lejos de ser algo que debamos evitar, la sombra puede convertirse en una poderosa herramienta de autoconocimiento y crecimiento. Prepárate para un viaje a lo más profundo de tu ser, donde las luces y las sombras se encuentran. ¿Qué es la sombra? La sombra es un término acuñado por Jung para describir aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos porque los consideramos inaceptables, vergonzosos o contrarios a la imagen que queremos proyectar. Según Jung, todos tenemos una sombra, y esta no es necesariamente algo malo. Es simplemente lo que hemos apartado de nuestra conciencia. Sigmund Freud ya había señalado algo similar con su concepto del inconsciente reprimido. Deseos, pensamientos o emociones que no encajan con las normas sociales o nuestras propias expectativas. Sin embargo, Jung amplió esta idea, considerando que la sombra no solo contiene aspectos negativos, sino también talentos, pasiones o deseos que hemos suprimido por miedo o vergüenza. ¿Cómo se origina la sombra? Esta comienza a formarse desde la infancia. Según Marie-Louise Bonfrance, colaboradora de Jung, los niños empiezan a aprender qué comportamientos, emociones o pensamientos son aceptables y cuáles no. Todo aquello que no encaja con las expectativas de la familia, la escuela o la sociedad se va relegando al inconsciente, construyendo nuestra sombra. Por ejemplo, un niño que es constantemente regañado por expresar ira puede aprender a reprimir este sentimiento. Sin embargo, la emoción no desaparece, simplemente queda oculta. Antonio Damasio, experto en neurociencia emocional, explica que estas experiencias tempranas se graban en nuestro cerebro y afectan cómo interpretamos y reaccionamos ante el mundo. ¿Cómo nos afecta la sombra? Cuando ignoramos nuestra sombra, esta no desaparece, simplemente opera desde el inconsciente. James Hollis, psicoterapeuta junguiano, dice que la sombra tiene una forma de manifestarse en nuestra vida a través de patrones de comportamiento, reacciones desproporcionadas o incluso proyecciones hacia los demás. Por ejemplo, alguien que reprime su necesidad de control puede criticar constantemente a los demás por ser mandones. Este es un mecanismo conocido como proyección, donde atribuimos a otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Borja Vilaseca lo describe como un espejo. Lo que juzgamos en los demás muchas veces revela algo que no hemos aceptado de nosotros mismos. Además, la sombra puede generar ansiedad, conflictos internos y, en casos más extremos, problemas de salud mental. Según Rafael Santandreu, enfrentarnos a la sombra no solo es un acto de valentía, sino una forma de sanar y vivir de manera más auténtica. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a la sombra? Superar la sombra no significa eliminarla, sino integrarla. Como decía Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aquí te presento algunos pasos para comenzar este proceso. Número 1. Reconoce su existencia. El primer paso es aceptar que todos tenemos una sombra. Esto no es una debilidad, sino una oportunidad para conocerte mejor. Número 2. Haz un trabajo de autoobservación. Claudio Naranjo proponía ejercicios de introspección para identificar patrones recurrentes en nuestra vida. ¿Qué situaciones te generan reacciones intensas? ¿Qué juzgas en los demás? Número 3. Diálogo interno. Según Roberto Assagioli, creador de la psicología transpersonal, es importante dialogar con nuestra sombra para entender qué intenta decirnos. Pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Qué puedo aprender de esta emoción? Número 4. Proyección consciente. Debbie Ford, autora de The Dark Side of the Light Chasers, sugiere que prestemos atención a nuestras críticas hacia los demás. Cada vez que juzgues algo, reflexiona si esa característica podría estar reflejando algo de ti. Y número 5. Integración creativa. Según Jordi Amenós, el arte y la escritura pueden ser herramientas poderosas para explorar la sombra. Escribe un diario, pinta o utiliza cualquier forma de expresión para dar voz a esas partes ocultas de ti. Aplicaciones prácticas de integrar la sombra.
La integración de la sombra no solo es útil en el ámbito personal, sino también en nuestras relaciones, trabajo y desarrollo espiritual. Eckhart Tolle afirma que aceptar nuestra sombra nos libera del ego y nos permite vivir en el presente de manera más plena. En relaciones, reconocer tu sombra te ayuda a ser más empático y menos reactivo. Si alguien te irrita, pregúntate, ¿qué parte de mí está resonando con esto? En el trabajo, integrar la sombra te permite superar miedos que podrían estar limitando tu potencial, como el miedo al fracaso o al rechazo. En la espiritualidad, como decía Joseph Campbell, el viaje del héroe implica enfrentarse a sus demonios internos. La integración de la sombra es parte esencial de este proceso. La sombra no es algo que debamos temer, es una parte de nosotros que necesita ser escuchada y aceptada. En palabras de Jung, lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino en el exterior. Al integrar nuestra sombra, no solo nos conocemos mejor, sino que también nos liberamos de patrones que nos limitan. Vivir en armonía con nuestra sombra no es un proceso rápido ni fácil, pero es profundamente transformador. Así que la próxima vez que te enfrentes a una emoción incómoda o a un juicio hacia los demás, recuerda que es una invitación a mirar hacia adentro, porque en esa oscuridad también reside la luz.